nuestros docentes invitados. Uno de nuestros docentes invitados y un gran amigo, quien es el magíster Gustavo Lucena Corman, quien es biólogo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, magíster en genética y biología molecular y jefe de la División de Genética Forense del Instituto Llenara de Pericias de Río Grande do Sul, perito penal. Él, el día de hoy, nos va a compartir una charla titulada La genética forense y la base de datos CODIS en la resolución de crímenes. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gustavo, y puedes compartir tu PPT cuando gustes para poder dar inicio a la charla. Sí. ¿Ustedes consiguen mirar? Sí, se ve muy bien. Déjame ver acá. ¿Y ahora? Sí, se ve perfecto, Gustavo. Sí. Entonces, buenas noches a todos. Es un placer para mí estar acá nuevamente. Mucho gusto a todos y es un placer. Y Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de la genética forense, los principios y cómo tenemos asistido con la genética forense en nuestro día a día, en la resolución de crímenes y la definición de autores de crímenes acá en Brasil. Y sobre todo con el uso de la base de datos CODIS, la base de perfiles genéticos en la resolución de crímenes acá en Rio Grande do Sul. Estamos muy contentos porque ahora, en este mes, cambiamos de estructura para una estructura mucho mayor, que es el Centro Regional de Excelencia en Pericias Criminales del Sur del Brasil. Es una estructura, una edificación donde el laboratorio de ADN tiene cerca de 800 metros cuadrados y es un andar entero y tenemos más 2 laboratorios, un de toxicología y un de química forense, y más todas las pericias penales agrupadas en el mismo edificio. Entonces, finalmente podremos enfrentar la criminalidad y los exámenes periciales con un abordaje multidisciplinar. Entonces, estoy ahora también director de todos los laboratorios del centro, química y toxicología, y es un gran desafío para mí, que soy biólogo de formación, también estudiar estas otras áreas. Bueno, cuando hablamos acerca de genética forense en la historia, tenemos que considerar el comienzo. Se empezó como herramienta de identificación en 1985 con Alec Jeffreys en Inglaterra, donde en 1986 este cientista estudiando los marcadores genéticos, la variación de identificación humana en poblaciones humanas, fue invitado por el gobierno para utilizar estas herramientas en 2 casos de violación sexual con muerte, donde toda una población de sospechosos en aquel local, la comunidad de Leicester, había 2 jóvenes, Linda Mann y Dawn Ashworth, que
habían sido violadas y fueron encontradas muertas con semen en la cavidad vaginal. En este momento, Alec Jeffreys, que utilizaba, estudiaba estos marcadores moleculares apenas como una forma de identificación, se utilizó estas ferramentas para testar la posibilidad de que este semen fosse de un mismo individuo, pero no se sabía quién era. Entonces, toda la población local dio una muestra de saliva y la variación que miramos acá de este es como que un código individual de cada individuo fue comparado con el código, el padrón encontrado en el semen de la cavidad vaginal. Bueno, en este momento se miró que esta herramienta era algo muy valioso para las investigaciones en el mundo porque fue la primera vez y en esta primera vez ningún de los individuos testados eran el verdadero agresor y violador de estas jóvenes. Pero una nativa, una moradora local, hubo en una charla entre amigos en un bar local, en un pub, de que un individuo sospechoso había engañado a la policía en el momento que envió a su amigo para hacer una donación de saliva con su nombre. Entonces la policía fue hasta Colin Pitchfork, obligó la colección de esta muestra de este individuo y se probó, fue posible la primera vez se comprobar que él era el agresor de un crimen con estos marcadores de ADN. Entonces, la comunidad científica, después de este caso, empezó a utilizar estos marcadores en toda Europa y América Latina. Segundo. Y en los años 1990, Brasil y otros países acá en América Latina empezaron el uso de estos marcadores. Y miren que en esta época no se sabía acerca del genoma humano, no había la publicación que ocurrió apenas en 1999, un bosquejo, posteriormente en 2003, casi que la conclusión del genoma humano. Entonces las análisis en aquella época eran ainda muy escasas, muy precarias, pero ya podrían indicar los verdaderos, los reales agresores de un caso criminal. Entonces, en Brasil, por ejemplo, en 1998 fue inaugurado el primer instituto de pesquisa de ADN forense en la capital de Brasil, Brasilia, y en el mismo año, acá en Rio Grande do Sul, empezamos a montar el laboratorio de ADN acá también para la investigación de muestras de pelo, de sangre, de peles, saliva. Durante los primeros 10 años, puedo decir que estas comparaciones criminales eran muy simples de cierto modo, como que la análisis de ADN de saliva, sangre, con muestras donde habían una cantidad muy grande de ADN, como cigarrillas, como sangre en escenas de crimen, pero había una cierta dificultad de obtener ADN en una calidad buena en todo
los otros casos de muestras de más difícil obtención de ADN. Entonces, otra situación que se ocurría en los países de América Latina es que hasta 2010 y hasta hoy hay en algunos países la dificultad de la implantación efectiva de un banco de perfil genético donde cuando hablo acerca de un banco efectivo, estoy hablando acerca de un banco donde tenemos, de un lado, condenados y muestras de personas que cometen crímenes recurrentemente, repetidamente, y de otro lado, muestras de rastros criminales que pueden ser comparados a todo momento con estos individuos, con el objetivo de saber quién es el real agresor, mismo en aquellos casos donde la investigación policial no se puede apuntar. Entonces, este es un concepto de un banco criminal efectivo. Y ningún país en América del Sur o en el mundo empieza un banco de perfiles genéticos de manera efectiva. Es preciso, es necesario alimentar este banco por algún tiempo hasta que los resultados empiecen a aparecer. Entonces, en 2010, con la implantación de CODIS, que es el software de perfil, el banco de perfiles genéticos más utilizado en el mundo, en Brasil, los estados y los laboratorios estaduales que tenían este software empezaron a alimentar este banco con todos los perfiles genéticos anteriormente generados por los expertos forenses. Entonces, apenas este trabajo fue un trabajo muy pesado por la cantidad de perfiles genéticos anteriormente generados. Hasta, puedo hablar cerca de 10 o más años de muestras a serem alimentadas en este banco. Acá en Brasil, hasta este año de 2010, la implantación y la alimentación fuera posible apenas con muestras criminales. O qué quiero decir? Que no era posible hasta entonces que sospechosos o condenados por crímenes podían ser inseridas en este banco. La legislación no permitía. Entonces, en 2012, en la verdad, una primera ley permitió esta inserción de condenados en la base de datos y posteriormente, en 2013, un decreto reglamentó formalmente el Banco Nacional de Perfiles Genéticos y la Red Integrada de Bancos de Perfiles Genéticos como una institución de laboratorios forenses ainda no acreditados, pero con la intención de ser acreditar posteriormente, a fin de que se hace posteriormente una padronización de la inserción y los métodos y todo envolvido y relacionado con la inserción de muestras criminales en este banco. Entonces, el establecimiento de la red integrada fue algo muy importante para Brasil en el año de 2013. De forma que en 2015, por ejemplo, Brasil detectó un agresor, un violador sexual de más de 50 mujeres en pelo menos 4 estados de Brasil: Amazonas, Mato Grosso, Rondônia y Goiás, de forma que de otra forma no sería posible detectar esta autoría de crimen. Muchos de estos agresores, violadores sexuales, eles en estados que son pequeños en tamaño, acaban migrando y cambiando el estado donde moran, por ejemplo, para cometer nuevos delitos y no ser percibidos. En 2019,
Otro caso muy importante que fue resolvido por medio del Banco de Perfil Genético fue el caso de la niña Raquel María Lobo Oliveira, cuando con 9 años desapareció en el fin de tarde en 2008. Su cuerpo fue encontrado 2 días después dentro de una mala, no sé el nombre exactamente en español, en la rodoviaria de Curitiba. Había muestras sexuales, había muestras que fueran colectadas de esta niña y desde 2008 se sabía el ADN del agresor. No en tanto, no se sabía quién era esta persona y más de 200 sospechosos fueron enviados para comparación a lo largo de 10 años. Y después de estos 10 años, un sospechoso preso, na verdade, un condenado por otro crimen, preso en São Paulo, otro estado, cuando tuve su ADN coletado, fue comparado con la base de datos CODIS y de un match con esta escena de crimen con el semen presente en la cavidad vaginal de esta niña. Este individuo era un individuo que moraba muy cerca de esta niña y no se sabe al cierto por qué la policía no llegó a este individuo como un sospechoso, pero él fue condenado nuevamente por un crimen mucho más grave y está respondiendo por muchos años y ese individuo podría hoy estar suelto, viviendo en la sociedad y, ¿por qué no?, cometiendo otros crímenes de esta naturaleza. Acá déjame hacer una observación. Ustedes deben se preguntar, 200 individuos son sospechosos, son muy gente para comparación y normalmente el número de sospechosos que son enviados para nosotros para comparación son muy menores. La investigación o acaba archivada o acaba apuntando muchas veces a alguien por la prueba testimonial, por el relato de algún individuo. En este caso no había otra prueba, de forma que la investigación fue archivada, pero como fue un caso de mucha repercusión local, la investigación informalmente permaneció por muchos años. Acá en Rio Grande do Sul tenemos un caso con más de 250 sospechosos enviados. Es una niña también de 6 años violada sexualmente, muerta por afogamiento. Tenemos el ADN del criminoso, pero infelizmente hasta el momento no detectamos en la base nacional el agresor. Tenemos la expectativa de que algún día podemos llegar a la autoría del caso. En 2021, o cerca de 10, 11 años, pues la inauguración del banco en Brasil, Brasil ultrapasó la marca de 100.000 perfiles genéticos en el banco y en el mismo año el Ministerio de la Justicia empezó la campaña nacional de colecta de ADN de familiares, de parientes, de personas desaparecidas, que es una otra utilización muy noble del banco de perfiles genéticos. El drama, iremos a hablar un poco acerca del drama de la desaparición en Brasil y en el mundo en los próximos slides. En esta campaña, todo el país y todos los laboratorios de ADN, no son tantos así, apenas un por estado, pero colocaron expertos forenses en varias partes del estado para la colección de muestras de ADN de parientes de personas desaparecidas. Esta fue una acción muy importante porque muchos de estos familiares no tienen cómo se deslocar, cómo ir hasta la capital
para donar ADN. Entonces, estar en muchos lugares fue algo muy importante para el suceso de esta acción. Tenemos como perspectiva para este año también la campaña nacional de colecta de ADN de personas sin identificación, que son aquellos individuos que están en la calle morando o están en albergues, están en algunas casas de acogimiento, están en hospitales, en coma, en situaciones donde muchas veces este individuo tiene algún problema mental y no consigue se identificar, o su digital no está en el sistema. Y es muy importante que un banco interligado nacional permita que estos individuos tengan la chance de que sus parientes puedan lo encontrar. Entonces, ¿dónde estamos hoy y dónde podemos ir con la genética forense? No apenas en Brasil, pero en América Latina o de manera general en, en América del Sur. Bueno, en Brasil tenemos cada estado, cada local, una pericia criminal que muchas de las veces es desvinculada de la policía. El movimiento de desvinculación en Brasil empezó también en 1990 con una forma, o por recomendación de la ONU, como una forma de intentar acabar con la injerencia de la policía en la investigación y en la formulación de la prueba científica. Como sabemos, la prueba científica es la prueba más imparcial de todas porque no tiene directamente un motivo para acusar o para defender. En cuanto, mientras la prueba testimonial, la confesión y todos estos otros medios de prueba tienden a tener o un peso para la acusación o para la defensa, la prueba científica tiene que probar científicamente para algún lado. Entonces, la ONU recomendó que se empezase esta desvinculación y algunos estados ainda tienen este vínculo formal con la policía, pero hoy no hay más espacio para injerencia de cualquier forma, porque es importante mencionar que muchas veces la policía acaba por prender a algunos individuos baseados en el testimonio de la víctima, por ejemplo, y la pericia, los expertos prueban que aquel individuo no es el individuo correcto. Y esto muchas veces es una forma, dependiendo de la persona, de entender esto como un fracaso de la investigación, pero no es este el objetivo. El objetivo es fundamentar la investigación con la verdad científica de quién por el ADN es la persona correcta para estar presa y no por una otra prueba que sufre de falsas memorias y otras cuestiones que no ven al caso. Bueno, la identificación humana de estos restos mortales de individuos que son encontrados muchas veces en situación de carbonización, muchas veces en situación donde están cortadas las partes o como huesos, es que en un primer momento la investigación busca por parientes de alguien desaparecido en aquella localidad. En esta situación, nosotros solicitamos para la policía que nos envíen estos parientes para colección de muestras, principalmente madre, padre o hijo, personas en primer grado de este individuo desaparecido. En segundo caso, hermanos o otros parientes, desde que una cantidad muy mayor para que podamos tener una calidad estadística de identificación inequívoca. En algunas situaciones, en ausencia de parientes cercanos, como casos donde la víctima o la persona que se sospecha ser aquel individuo
no tiene más parientes vivos, por ejemplo, es muy idosa o cosa debido, que se traiga pertenencia de la persona muerta o desaparecida, como cepillas, como óculos, como boné, otros ropas íntimas y otros pertences que puedan directamente confrontar este ADN de estos objetos con aquel cuerpo. La identificación del ADN humano requiere varios pasos encadenados y repeticiones para que se obtenga un resultado. Entonces, comúnmente la prueba de ADN es la prueba dentro del proceso criminal que lleva más tiempo. Muchas veces esto, por obvio, no es bueno para la investigación que tiene un tiempo para dar respuestas. Pero es importante saber que todas las muestras pasan primeramente por un muestreo, como que sacar una parte del hueso, cortar y pegar y sacar la mejor parte del hueso, yo digo, hacer la extracción de ADN de las células presentes en este hueso, hacer la cuantificación del ADN, después una amplificación, una multiplicación muy grande de la cantidad de ADN presente en estas muestras por la técnica de PCR, obtener el genotipado, que es la transformación gráfica de la información del ADN en algo visual, para que el perito pueda hacer la interpretación de los datos y la valoración estadística. Acá, esta valoración estadística es algo que muchas veces en el laudo, en el informe pericial, no es muy bien entendido, porque cuando estamos a analizar un pariente, una persona, estamos a mirar el ADN de dos personas. Sin embargo, no miramos el ADN de toda la población de Perú o de Brasil para hacer si no hay otra persona en aquella población con el mismo ADN. Entonces, esta es la necesidad de se hacer la valoración estadística para se dar una probabilidad de que aquello resultado es algo inequívoco. Mira, muchas veces te puedo decir que en la mayoría de los casos, la policía cuando encuentra huesos o otros cuerpos en situaciones donde no hay un familiar, un pariente cuestionando, buscando por aquel cuerpo, la policía no tiene mucho que hacer porque no hay digitales para comparación. Muchas veces no hay familiares, parientes en aquella localidad que están con alguien desaparecido. Entonces, por muchos años en Brasil también no se tenía mucho que hacer con estos huesos, de manera que estos cuerpos acababan ficando armazenados en institutos médicos legales y otros locales periciales por muchos años, hasta que eran enterrados, eran sepultados y no se tenía mucho que hacer. En un país donde se tiene una base de datos, hay una posibilidad muy valiosa, que es antes de se hacer el sepultamento de esos huesos en un cementerio común, por ejemplo, como indigente, como un morador de rua, de calle, usted puede sacar un ADN y colocar en este banco de datos como restos mortales, de forma que en todo caso de desaparición de una persona en el país, una muestra de saliva o de sangre es suficiente para hacer la comparación con todos los cuerpos en la misma situación de este hueso. Hay una posibilidad aumentada de se acabar, de se encerrar
aquel ciclo de sufrimiento de aquel pariente que muchas veces pasa años en buscas en delegacias, institutos médicos legales, buscando por aquella persona desaparecida. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de la base de datos de perfiles genéticos. Bueno, tanto los restos mortales como estas muestras que hablé con ustedes de parientes de personas desaparecidas en primer grado o pertenencias de personas desaparecidas pueden ser inseridas en el CODIS. Y hoy en Brasil tenemos cerca de 5.403 restos mortales no identificados y cerca de 526 muestras de familiares. No, 526 son en el estado de Rio Grande do Sul, donde trabajo. Tenemos cerca de 6.027 familiares, parientes de personas desaparecidas en el banco. Entonces, ustedes pueden percibir que si tenemos 5.000 y poco restos mortales, pero también 6.000 familiares de personas desaparecidas, tenemos somados cerca de 11.000 situaciones de desaparición que no fueran resolvidas por la policía. Porque cuando hay un match, una comparación positiva entre estos parientes con estos restos mortales, estas muestras son retiradas del banco porque no hay más necesidad de comparación entre estas muestras que ya se sabe la identificación. Entonces, el número es ainda mucho mayor. Por ejemplo, en Brasil, 80.000 personas al año desaparecen. Muchas de esas, la mayoría, la gran mayoría, vuelven a sus lares sin problemas por causa de problemas con dinero, problemas emocionales, problemas familiares, pero muchos de esos acaban por no volver, no retornar, y muchos de esos casos acaban apareciendo como restos mortales o ainda como indivíduos con cuerpos con boa compleição acaban por ser identificados por las digitales. Felizmente, en el laboratorio donde trabajo, somos líderes en Brasil en identificación de estos desaparecidos. Hoy son casi 100 familias que tuvieron el ciclo encerrado de sufrimiento por el encuentro de estos huesos o de ese cuerpo para el proceso de luto. Y la donación de muestras es muy simple, no hay costo algún para la población, es un servicio público. Precisa de un boletín de ocurrencia, un uniforme policial, un oficio, una documentación para la colecta, y en el mismo día la persona puede ir al laboratorio y hacer la colección de saliva. Pues nosotros damos una importancia muy grande para el drama de desaparición, de forma que notemos ninguna muestra estocada o no analizada. Estos tipos de muestras son analizadas inmediatamente para hacer parte del banco local y también del Banco Nacional. En 2021 también ocurrió la colecta de ADN de familiares de personas desaparecidas, entonces se hizo una gran divulgación en la televisión, jornales, medios sociales, para que se participasen, se reuniesen esas familias de personas desaparecidas. Algunas de las familias que pudieron encontrar sus familiares relataron que todavía no puedo creerlo, creía que estaría vivo, pero al menos ahora la búsqueda ha terminado. Si hubiera sabido que este servicio pericial existía antes, lo habría recopilado hace mucho tiempo. Ni siquiera tengo palabras para el equipo, son personas muy queridas que me trataron muy bien y pusieron fin a esta angustia. Otro
Dice que no sabíamos que esa base de datos existía. Tan pronto como nos dimos cuenta fue hacer la donación. Una gota de sangre, algo simple y completamente gratis. Trabajo de alto nivel, completo y al alcance de la mano, firma Sousa. Entonces, ustedes, más do que el fin de sufrimiento, hay una especie de alegría oculta por un descanso, ¿eh? Por este fin. Bueno, estamos hablando acerca de ADN, pero en casos de identificación humana tenemos otras formas de identificación, que son la papiloscopía, que es el estudio de las impresiones de las papillas digitales, la odontología y también el ADN. Acá en Brasil tenemos un banco civil y criminal también de las papillas digitales, de forma que es algo muy simple hacer la comparación en casos donde el individuo, el cuerpo, está en una buena compleción. En casos donde hay putrefacción o carbonización, tentamos por la odontología, pero lo que percebemos es que en muchos casos las personas que mueren acá en Brasil son personas que están envolvidas en la criminalidad y no tienen muchas veces acceso a un dentista. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Entonces, estamos nos estructurando en la red integral de bancos de perfiles genéticos con fuerte aporte de la CENASP, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Tenemos hoy 20 laboratorios estatales, un laboratorio distrital y un laboratorio federal. Estamos nos estructurando también para el procesamiento del backlog, que es el estoque de rastros sexuales en todo el país, de aquellas víctimas donde no había un sospechoso para comparación directa. Entonces estamos ahora procesando todas las muestras para inserción en este banco, nacionalmente hablando. Estamos también con una gran inversión en la padronización nacional de laboratorios de la red y en la construcción de un sistema de gestión de calidad para la implantación de la acreditación en la ISO 17025 en nuestros laboratorios. Seguimos con mutirones de recolección de material biológico de condenados por la Ley de Ejecución Penal para crímenes graves, sexuales y otros. Estamos con el banco consolidado, creciendo y resolviendo crímenes. Hoy son cerca de 170,000. Hasta ahora son 180,000. Mire otro día. Estamos con más de 4,000 investigaciones policiales que fueron resolvidas exclusivamente por el banco de datos. Y nosotros podemos mirar que a medida que se aumenta la cantidad de perfiles genéticos, tenemos también una cantidad de matches, de confrontos positivos retornados. Nosotros notamos también que los laboratorios de ADN hoy son como agentes transformadores de la política nacional de personas desaparecidas en Brasil. Hasta algunos años, la búsqueda por personas desaparecidas se daba de estas formas, con carteles y de otras formas, en jornales y otros. Y hoy, la búsqueda por personas desaparecidas quase que siempre envuelve la colección de ADN. Estamos también con algunas cooperaciones técnicas entre laboratorios de ADN de otros locales de Brasil para ayudar con la resolución de problemas. Este caso es un caso muy interesante porque envolve una muestra de cerca de 7 centímetros del cráneo, del lado parietal de un cráneo, que fue encontrado a 22 años
en el Río Negro, en la playa del Tupé, que es un río en Amazonas. Y esta muestra fue muy difícil de se analizar porque no estuve sob refrigeración durante todos estos 22 años. Esto es un cráneo encontrado y en aquella época había muchos niños desaparecidos en funciones de muchas cosas. Uno de ellos, la familia, estaba ainda por buscar este individuo y los colegas, los amigos de Manaus, de Amazonas, nos mandaron este pedazo, esta parte de cráneo para análisis. Pudimos, por muchos medios de técnicas y biología molecular, llegar al ADN de esta muestra y poder confirmar la identificación de que se trataba del niño desaparecido. Entonces, después de 22 años, a su madre puede encerrar este ciclo de sufrimiento. Un problema que tenemos en toda la América Latina es el estancamiento en las mismas técnicas utilizadas en genética forense durante los últimos 20 años. Esto no es de todo malo, porque significa que las técnicas ainda son eficaces, son buenas, pero hay una necesidad de que nosotros en América Latina tenemos que comenzar a mirar que nuestros laboratorios, en nuestras pericias penales, tengan equipamientos de punta, equipamientos de primer mundo, como Europa, como Estados Unidos, y buscar investimentos para obtenermos también acá estos tipos de equipamientos. Entonces, estamos con un grupo en Brasil para la implementación de nuevas tecnologías en cerca de 5 a 10 años acá en Brasil, para análisis genéticos de muestras difíciles, como casos de mistura de ADN entre múltiples agresores sexuales y violadores y la víctima. También a implementación de nuevas tecnologías que también aceleren la entrega de resultados urgentes, porque un caso de ADN hoy demora cerca de 2 3 semanas para finalizar, en cuanto tenemos equipamientos en el mundo y otros países como Argentina, Colombia, que en 91 minutos tenemos el perfil genético completo. Queremos también utilizar la genealogía genética forense, que es una herramienta muy moderna y que tiene resolvido muchos casos en Europa, Estados Unidos, por medio del confronto, del cruzamiento entre las informaciones particulares de los individuos que quieren saber su ancestralidad y que acaban por hacer donaciones de su ADN para sites como Ancestry DNA, Family Tree DNA, a fin de descubrir sus ancestrales. Y estas informaciones son muy valiosas para casos criminales donde no hay un sospechoso envolvido, além daqueles del banco de perfiles genéticos criminales. Estas informaciones hoy pueden ser accesadas el Estado pagando la búsqueda, a fin de se confrontar para saber si algún pariente distante o próximo o cerca de ese individuo que es el violador es aquel individuo del rastro criminal. Estamos estudiando también la implementación del fenotipado forense en países con mezcla poblacional para rastros criminales, como son la mayoría de la población de la América Latina, que es una mezcla de individuos de Europa y individuos nativos, porque hoy los datos de perfiles genéticos son exclusivamente informativos de la sexualidad, del género masculino, femenino, y apenas esto. Pero en algunos casos tenemos herramientas, principalmente en Europa y Estados Unidos, para hacer la color de ojo, la color de piel, la color de pelo de estos individuos solamente por medio del rastro sexual o del rastro de sangre dejado en la escena de crimen. Entonces, si tenemos herramientas moleculares para saber este tipo de información,
tenemos que investir para que esto también se haga acá en la América Latina. Pero la dificultad técnica es que la mezcla poblacional disminuye el poder informativo de estos marcadores. Estamos a estudiar esto también. Y tenemos objetivo a corto plazo determinar con los rastros criminales almacenados y también procesar los rastros a medida que llegan con la ayuda de la automación y la inversión de los gobiernos estatales en una mayor cantidad de servidores, que es hoy, infelizmente, un limitante. Entonces, gracias más una vez a Carlos, a todos ustedes por la atención y estoy acá para las preguntas si hubiera. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante la ponencia, que nos brinda un panorama de cómo se está moviendo la genética forense en distintos laboratorios. Está bien. Si tuvieran alguna pregunta, pueden redactarla por el chat. Está bien. Y una de las preguntas frecuentes viene en el grado de dificultad de poder implementar estos bancos de datos genéticos, ¿no? ¿Qué tan difícil? ¿Cuál es el periodo de maduración que tiene? No sé si puedes comentarnos algo al respecto, estimado. Sí. Nosotros percebemos, porque cuando en 2010 tuvimos la coraje de enfrentar los juristas y en fin, hay una fuerza contraria a la implementación de herramientas moleculares para fins criminales, porque es algo muy diferente de lo que normalmente se trabaja como prueba y hay un desconocimiento acerca de cómo esto funciona. Entonces, hay un miedo de que estas informaciones puedan ser empleadas de otra forma, como la venta de las informaciones genéticas para empresas o la detención de informaciones exclusivas del individuo por el Estado, por el gobierno. Entonces, los juristas, los abogados, muchas veces cuando se empieza el empleo del banco en un país, empiezan a botar dificultades para la implementación y el crecimiento. Esto fue natural en todos los países donde se empleó, donde se empezó el banco de perfiles genéticos. Hay que tener paciencia y naturalmente explicar y de cierta forma aceptar algunas restricciones que son impuestas en el comienzo, porque es natural que el desconocimiento cause esto. Entre tanto, tenemos que probar que estas herramientas son efectivas a lo largo de los años y nada mejor que mostrar la experiencia de países vecinos, de otros casos que fueran resolvidos, que económicamente el investimento en un banco de perfiles genéticos es mucho rentable, porque imaginen un caso donde la policía fue atrás de 200, 250 sospechosos, todo lo combustible, toda la fuerza empleada policial, en cuanto en poco, con 100 reales, 100 no sé la equivalencia en pesos, pero con poco dinero se puede con el mismo investimento hacer la comparación de una persona que es comúnmente envolvida con la criminalidad con todos los casos criminales de aquel país. Entonces, económicamente hay estudios que comprueban que es muy rentable se investir en el banco de perfil genético. Este es un argumento, pero nada mejor que lo es ejemplo de los casos que sucedieron após la implementación. Y mismo acá en Brasil, tuvimos una especie de relajamiento, una especie de ampliación y alargación de las restricciones inicialmente impostas al banco, de forma que hoy la gran mayoría de los casos de los condenados por crímenes graves están en el banco. Tenemos cerca de 80% de estos 180,000 del banco son personas condenadas en Brasil. Entonces, hoy la necesidad de nuestro país es investir en
aumentar la cantidad de rastros criminales inseridos en el banco para que tenemos una balanza equilibrada. Ujú. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad que tiene el banco de perfiles genéticos para la resolución de crímenes? Esta efectividad ela aumenta con la cantidad, ¿cierto? 180.000 perfiles genéticos es una cantidad que es es grande, pero cuando tenemos un lado de la balanza que es el número de condenados muy grande, el número de rastros criminales ainda pequeño, ese banco no es ainda muy efectivo. Sin embargo, tenemos una situación muy interesante que tenemos hablado con nuestros colegas de otros estados, que es, a medida que vamos procesando estes rastros criminales, principalmente los sexuales, inserindo en el banco cerca de 10% de los rastros criminales retornan algún resultado de autoría. Ou seja, a cada 100, 10 casos son resolvidos por el banco inmediatamente, de cada placa con 100 muestras, por ejemplo. Esto es un dado muy interesante porque los casos de violación sexual son los casos de mayor reincidencia, de mayor repetición del mismo agresor, que comúnmente no es preso, no es separado de la sociedad, porque la víctima tiene miedo, tiene ella propia se siente como la motivadora de la agresión y así por diante. Ujú. Muchas gracias, Gustavo. Y tenemos otra pregunta. ¿Los perfiles genéticos son recepcionados de todos los condenados a nivel nacional y por los diferentes delitos? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque se empezó el banco pensando qué casos o qué tipos de condenaciones que gustaríamos de inserir en el banco. Y hay una especie de estudio que tenemos que hacer cuando empezamos un banco de este tipo, que es cuál es la capacidad del país de se colectar los perfiles genéticos de toda población criminal. Porque, por ejemplo, hay la necesidad de se colectar, de hacer la colección de los individuos envolvidos con el tráfico de drogas. ¿O será que es más importante focar las energías en la colección de todos los condenados por casos sexuales, crímenes contra vida, por ejemplo? Entonces, este tipo de pregunta es muy particular de la situación criminal de cada país. Sin embargo, países como la Inglaterra, que tiene una restricción muy grande y casi todos los tipos penales son inseridos en el banco, también tienen mucha dificultad con los falsos positivos, porque su banco es muy grande, grande o suficiente para causar algunos problemas, como la demora en se tener una comparación genética. Esto es muy interesante de se estudiar en diferentes países, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene millones y millones de perfiles genéticos hoy, cuando hay la necesidad de saber si un individuo que fue recién inserido en el banco cometió algún crimen, la demora por la respuesta es cerca de 2, 3 días, en cuanto en Brasil casi que inmediatamente se tiene esta respuesta. Entonces hay que se medir qué tipos penales son los más efectivos para se dar un retorno en un tiempo suficiente para la investigación. Yo creo que los crímenes graves contra vida, los crímenes contra el patrimonio, robos a banco, crímenes sexuales son los más importantes para empezar la colección. Ok, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu ponencia más que interesante. Puedes dejar de compartir, por favor, la PPT.
Seguramente hay algunas preguntas más que me van a derivar los participantes y te las estaré haciendo llegar. Gustavo es uno de nuestros docentes invitados de la maestría en ciencia criminalística. ¿Está bien? Y brevemente vamos a mencionarles sobre la maestría en ciencia criminalística, que es uno de los programas más potentes que tiene la Universidad Norbert Wiener, justamente por el grado de especialización eh, que se presenta. ¿Está bien? A ver, en este caso, la maestría en ciencia criminalística es... Aquí está, perfecto. La maestría en ciencia criminalística, a ver, un segundito. La maestría en ciencia criminalística es... A ver, aquí estamos. Bueno, la Universidad Norbert Wiener es una universidad top 15 en América Economía, top 21 en Scopus, Great Place to Work y cuenta con la certificación ISO 9001. Los principales indicadores de la escuela de posgrado es la cantidad de alumnos. En el 2022 ingresaron 2.200 estudiantes. Hay más de 3.000 nuevos profesionales egresados, más de 100 docentes expertos, docentes RENACIT, docentes honoríficos y tenemos más de 80 publicaciones en distintas bases de datos. Tenemos convenios con países como Colombia, España, México, Chile y Ecuador, con quienes desarrollamos distintas actividades vinculadas al campo de las ciencias criminalísticas. Dentro de la maestría, el objetivo es brindar una alta especialización en peritaje forense e investigación científica del delito. Y está dirigida a miembros de la Fiscalía, Poder Judicial, policías, profesionales afines como biólogos, químicos, ingenieros, psicólogos, ¿está bien? Todos los que estén involucrados en el procesamiento de la escena del crimen. La propuesta de valor es una modalidad semipresencial la que se maneja en este momento. Tenemos docentes tanto a nivel nacional como internacional, todos peritos, especialistas en su campo, como nuestro ponente, nuestro docente invitado. Contamos con pasantías internacionales, que en algunos casos son presenciales, en otros casos son virtuales, talleres de investigación, clases espejo, en las cuales ustedes van a compartir sesiones de clase con estudiantes de otras universidades, que pueden ser de Colombia, de España, de México, y también se brindan talleres de habilidades blandas completamente gratuitos. La pasantía que se dio el año pasado fue con la Academia Mexicana para la Formación Forense, y fue en el tema de procesamiento de la escena del crimen, desde el aspecto de las ciencias criminalísticas y desde el aspecto criminológico. Y se brindó una doble certificación, tanto por parte de la universidad como por parte de la Asociación Mexicana para la Formación Forense. Tenemos 4 ciclos, cada ciclo dura cada ciclo dura, en total la maestría dura 16 meses, está bien, cada ciclo dura 16 semanas. En el primer ciclo tenemos criminalística general, técnica del procesamiento de la escena, actividad procesal pericial y metodología de la investigación. Si se dan cuenta, en el segundo ciclo tenemos cursos de especialización, como pericias de medicina y biología, de balística y explosivos, antropología, grafotecnia, química, identificación forense, psicología forense, contabilidad, ingeniería, administración y didáctica. Todas están vinculadas a campos de la especialización en ciencias forenses. Y tenemos las asignaturas que van a llevar a la obtención del grado académico, que son metodología de la investigación, seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2. Tenemos docentes de primer nivel, tanto del Ministerio Público, de la Policía Nacional, y docentes también extranjeros, ¿no? Por ejemplo, la doctora Kelly Casana, que es del Ministerio Público, el doctor José Jauregui, que ha sido perito, biólogo por más de 32 años, el magíster López Acosta, que es perito de la Policía Nacional del Perú, y así, toda nuestra plana docente son peritos especializados. Y docentes visitantes como el doctor Luis de Fago de Argentina, Andrés Guzmán Caballero, de Colombia, Hugo Carvalho de Argentina, y el grado que se obtiene al concluir la maestría es el grado de maestro en ciencia criminalística.
Con respecto a la propuesta económica, voy a dejarles con la señorita Milagros Marchán. Milagros, por favor. Buenas noches, doctor Neira. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Milagros Marchán, asesora comercial de la Maestría en Ciencia Criminalística. Me permito el presente espacio para hacer de su conocimiento que nos encontramos finiquitando ya el proceso de admisión, puesto que iniciamos clases el 27 de marzo. La maestría tiene una duración de 1 año y 4 meses, 16 meses de estudio, 4 ciclos. Bien, la modalidad de estudios es a distancia, 100% en plataforma virtual, que nos permite justamente llegar a todos aquellos profesionales interesados a nivel nacional. Son 4 ciclos, se dividen en 2 módulos, las clases son virtuales, sincrónicas, sábados quincenales, de 8 de la mañana a 2:15 de la tarde. Además, contamos con tutorías semanales por las noches, que son espacios sincrónicos que le permite al estudiante reforzar tareas, absolver dudas, consultas que tengan en relación a las materias en curso. Para poder cursar la maestría en ciencia criminalística es requisito indispensable que cuente con el grado mínimo de bachiller registrado en SUNEDU. Luego son documentos que nosotros le proporcionamos, una solicitud de admisión, su currículum descriptivo, copia de DNI, recibo de pago de inscripción y una fotografía digital tamaño carnet. Respecto a la inversión, el costo total de la maestría es de 14.300 soles. Esto se financia en una inscripción de 300 soles, 4 matrículas de 300, se cancela una matrícula por cada inicio de siglo y 16 cuotas mensuales de 800 soles cada cuota. Además, les hago de su conocimiento que contamos con convenios con instituciones, empresas, colegios profesionales, que brindan atractivas tarifas de descuento para las cuotas mensuales de la maestría. Actualmente en esta convocatoria estamos brindando el 20% de descuento. Dentro de estos colegios estamos trabajando con el Colegio Tecnólogo Médico, Colegio Biólogos, Enfermeros, Químicos, Odontólogos, Colegio Médico. Trabajamos con el Ministerio Público, Poder Judicial, a quienes se les hace la cordial invitación de que puedan aprovechar esta alianza que tenemos con dichas instituciones para que puedan beneficiarse de este descuento preferencial. Bien, los invitamos a participar de este proceso de admisión. Estamos todavía a puertas, contamos a la fecha aún con 5 vacantes, 5 cupos disponibles. Estaré atenta para cualquier consulta que tengan al respecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Ahí les dejamos sus datos de contacto de nuestra asesora de ventas, la señorita Milagros Marchán. Pueden contactarse con ella a través del WhatsApp al 960-164-152 o a través de correo electrónico milagros.marchan@uwinner.edu.pe. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla a través de este medio. Si tienen alguna muy puntual, podemos absolverla desde aquí. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Los invitamos la próxima semana. Continuamos con el ciclo de conferencias de ciencias criminalísticas. Tenemos conferencia vinculada a peritaje ambiental. Quedan todos cordialmente invitados para que sigan conociendo a nuestros docentes que participan en la maestría en ciencias criminalísticas y distintos programas vinculados a las ciencias criminalísticas. Muchas gracias Gustavo nuevamente y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.